Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos esta mañana a continuar. Acuérdense que hace unas semanas empezamos una serie que se llama Hombres y Mujeres de la Biblia. Y recién empezamos y terminamos hace 8 días con el primer personaje en la Biblia, que fue Ruth. Y ya acabamos hace 8 días. Y hoy vamos a Génesis 5:22. Vamos a ver de quién vamos a hablar esta mañana. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Vamos a hablar esta mañana de este hombre de Dios. Muy pocos versículos hablan de él, pero lo poco que se dice de él es lo más importante de su vida y nos enseña qué sería para nosotros, qué debe ser lo más importante en nuestra vida. Lo más importante de la vida de Enoc es que caminó Enoc con Dios. Vamos a ver esta mañana y el próximo domingo qué significa que caminó con Dios. Pero además, él, dice la palabra de Dios, que no murió. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó vivo. Este es algo maravilloso y excepcional que sucede en la soberanía de Dios. Pero vean qué importante, dice, caminó pues Enoc con Dios. Qué mejor que el día que Dios te llame o me llame a su presencia, que el día que muramos, porque vamos a morir algún día, a no ser que nos toque el tiempo del arrebatamiento, pero vamos a morir. Y qué importante y qué emocionante sería que cuando uno de nosotros muera, la gente diga, caminó con Dios. No sé si fuiste exitoso en los negocios, pero que la gente diga, mira, ese caminó con Dios. Y vamos a entender esta mañana qué significa caminar con Dios. ¿Qué significa que Dios se lo llevó? Les digo, muy poquito se dice de Enoc, pero se dice que caminó con Dios. ¿Cuántos conocen la vida de Enoc? Nada más para saber. ¿Cuántos han leído de Enoc? Quiero ver su mano, nada más para saber. Realmente se dice muy poco. Lo lees en menos de 3 minutos, lees todos los versículos que se refieren a la vida de Enoc. Pero lo que sí sabemos, que es un hombre que caminó con Dios, que su vida agradó a Dios y que Dios en su soberanía se lo llevó sin morir. Fíjense, vamos a ver quién fue Enoc. Y vamos ahí en el mismo capítulo 5, pero en el versículo 3, quiero nada más ponerlos en el contexto. Enoc representa la 7ª generación desde que Dios creó a la humanidad. Es decir, vino Adán y luego vinieron 7 generaciones. Él representa la 7ª generación desde la creación de la humanidad. Vamos a leer esta genealogía que nos presenta cosas muy interesantes. Fíjense, dice, y vivió Adán. ¿Qué generación es Adán? 1, es la primera. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, es decir, que ya estaba en pecado, pues, y llamó su nombre Set. Luego dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hija, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y luego ¿qué pasó? Murió. 930 años. Versículo 6. Vivió Set. ¿Qué número de generaciones? La 2. Vivió Set, dice la palabra de Dios, después de que engendró a Enós
807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Algunos tienen 70, yo tengo 40 y tantos, ya me siento grande. Este hombre vivió, dice aquí, 912 años, pero ¿qué dice inmediatamente? Y murió. Versículo 9, vivió Enós, generación número 3, vivió Enós 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enós 905 años. ¿Y qué pasó? Murió. Déjenme, antes de seguir la genealogía, dos cosas importantes. La primera es, hasta antes del diluvio, ¿verdad? El ser humano vivía cientos de años. El propio Noé, también vivió alrededor de 900 años, ahorita lo vamos a ver, pero vivían cientos de años. La realidad es que el Señor acortó, a causa del pecado, la vida del ser humano. Fíjense lo que dice Salmo 90, ¿me quieres poner el Salmo 90, versículo 9 y 10? Y quiero que vean lo que dice este Salmo, porque pues ahora ya no vivimos tanto. Este Salmo 90, versículo 9 y 10 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de ¿qué? De tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Fíjense, aquí la palabra de Dios, ese es el promedio de vida del ser humano. Quienes tienen más son las excepciones. Hoy en la tele te ponen, fulano de tal llegó a los 100 años. Es noticia. Imagínense uno que llegara a 800. Ahí estaban, pero hoy la vida del ser humano a causa del pecado es alrededor de 70 a 80 años. Algunos pueden vivir menos, pero el promedio, dice la Biblia, pues son 70 a 80 años. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. La vida se va como vive una hierba comparado con la eternidad. Entonces, bueno, quería hacer esa precisión porque sí, pues son personajes que vivieron cientos de años, y la realidad es que morimos a causa del pecado. Si en lo que acabamos de leer, la historia de las primeras 3 generaciones, termina el texto y dice: fueron sus años tantos, y luego ¿qué dice? Y murió. ¿Por qué morimos? Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A causa del pecado, todos morimos. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Y la muerte en dos sentidos. Primero, física, todos vamos a morir, pero hay una muerte eterna, que cualquier persona que arrepentida venga a Jesucristo y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, puede evitar la muerte eterna. Pero estos personajes, pues, vamos a regresar a las genealogías, Génesis 5:12, vemos que vivieron cientos de años, y entonces vamos a seguir con la genealogía. Dice: vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Si necesitan nombres para un bebé que está por nacer, o sugerirle a alguien, aquí hay varios, fíjense, Génesis 5:13 dice: y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Cainán, ¿cuántos? 910 años. Y luego, ¿qué pasó? Lo que tiene que pasar a causa del pecado, y murió. Siguiente versículo, 15. Y vivió Mahalaleel, generación 5, por cierto, la quinta generación, 65 años, y engendró a Jared, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años. Este murió más joven, ¿no? Y dice: y murió. Estamos en el versículo 17. Versículo 18. Vivió Jared, generación 6, 162 años, y engendró a Enoc.
Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared, ¿cuántos años? 962 años y murió. Versículo 21. Y aquí aparece la séptima generación del hombre que vamos a hablar hoy. Y vivió Enoc, generación 7, 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Pero escuchen, y fueron, siguiente versículo, todos los días de Enoc 300 ¿qué? 65 años. Este se fue jovencito. Si los otros 900, 800, 300 años. Pero aquí hay algo que no dice, que sí dicen los demás. ¿Qué falta ahí según esto? Y murió. Vamos a ver qué pasó. Siguiente versículo. Caminó pues, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. Y ya no dice que murió. Y dice, y desapareció porque le llevó Dios. A diferencia de todas las otras generaciones, de todos los otros personajes, este personaje no murió. Y si siguen leyendo, su hijo Matusalén, ya no le voy a dar lectura, pero el hombre más longevo que registra la historia tuvo 969 años. Enoc 365 y su hijo prácticamente le triplicó la edad. Y luego viene Lamec. Y Lamec vivió, ese también fue más jovencito, 777 años. Y después de Lamec dice Génesis 9:28 que Noé vivió 950 años, pero Noé también murió. ¿Qué pasó con Enoc? No murió, ¿por qué? Versículo 24, porque Dios se lo llevó. Ahorita vamos a explicar un poco de esto, pero quiero ubicarles rápidamente. En la Biblia se mencionan 3 Enocs, o sea 3 personas para que no las confundamos, porque luego leemos, a ver, este Enoc es el Enoc de acá o el Enoc de allá. No, hay 3 Enoc. Uno está en Génesis 4:17, que fue hijo de Caín, no tiene nada que ver con este Enoc. Otro está en Números 26:5, que fue hijo de Rubén, tampoco tiene nada que ver con este Enoc. Y finalmente está este Enoc, que fue bisabuelito ¿de quién? De Noé. Enoc fue padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé. Y de él, solamente de este Enoc menciona la Biblia en el Nuevo Testamento. De los otros Enoc ya no se dice nada. Solamente, quiero que vean Génesis 5, 22 y 24, solamente él se menciona, y se menciona lo más importante de la vida de Enoc. Ahí tengo los 2 versículos, si quieres ponerme, Génesis 5 del 22 al 24. Vamos a darles lectura. Ahí están. Dice la palabra de Dios. Si quieres, aquí están los versículos. Quiero que noten en estos versículos, 3 versículos en realidad, pero que menciona lo más importante que decíamos de la vida de Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios, y dice el 24 al final, caminó pues, ¿qué dice? Enoc con Dios. Por cierto, en Génesis 6:22 también se dice que Noé caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Porque aquí está el centro del mensaje esta mañana, y la intención de esta enseñanza de esta mañana es que tú salgas de este lugar sabiendo si realmente caminas o no caminas con Dios. No si tienes una religión, no si asistes a una iglesia. La pregunta es, ¿caminas con Dios? La palabra caminar viene de una palabra griega halak, que significa caminar, andar, vivir. También cuando uno escudriña esta palabra significa vivir en íntima comunión con Dios. Significa vivir dando un buen testimonio. Lo cual quiere decir que Enoc caminó y vivió en intimidad con Dios, dio un buen testimonio, agradó a Dios. Inclusive esta palabra caminar significa agradar a Dios. ¿Cuántos caminan con Dios esta mañana? ¿Cuántos viven una vida realmente de intimidad con Dios? ¿Cuántos viven una vida
agradando a Dios? ¿Cuántos caminan cada día haciendo lo que la palabra de Dios dice? Fíjense, esta palabra caminar o caminó en el Nuevo Testamento tiene su contraparte, tiene su sinónimo más bien, y es la palabra andar. La mayoría de las veces que ustedes lean en el Nuevo Testamento la palabra andar, se utiliza una palabra griega peripateo, que significa caminar, andar alrededor de, caminar con alguien, caminar junto con, tener comunión con. Entonces cada vez que vean andar en el Nuevo Testamento es esa palabra peripateo. Por ejemplo, Efesios 2:1, quiero que vean, la palabra andar puede ser en sentido incorrecto o en sentido incorrecto. O sea, podemos caminar en sentido correcto de acuerdo a la voluntad de Dios o incorrecto. Dice Efesios 2:1 y 2. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, escuchen, en los cuales ¿qué? Anduviste, caminaste, viviste. Así vivíamos sin Cristo. Porque si todavía sigues así, pues estás sin Cristo. Pero aquí hasta habla en pasado, dice, en los cuales anduviste, caminaste en pecados, estabas en pecado en otro tiempo, pues siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero así caminábamos, ¿no es cierto? Andábamos en pecado. Así, ¿qué cosas no hicimos sin Cristo? ¿O las sigues haciendo? Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 5:16 lo contrario, anduvimos así, pero Pablo en Gálatas 5:16 dice, digo pues, ¿qué dice ahí? Andad, caminen, vivan, anden, ¿cómo? En el Espíritu, es decir, en comunión con Dios, en oración, guiados por el Espíritu, y dice, y no satisfagan los deseos de la carne. Así anda uno que camina con Dios. ¿Cómo caminas esta mañana? ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo has caminado desde que dices que naciste de nuevo? Porque esto es lo que dice la palabra de Dios, que el cristiano anda, camina, vive en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, buscando las cosas del Espíritu, y no satisface las cosas de la carne. Fíjense, les voy a decir que mucha gente que va a las iglesias, que asiste a las iglesias, que se dice cristiana, no anda así. ¿Quién es el que puede andar así? El que realmente camina con Dios, el que realmente ha nacido de nuevo. Enoc, ahorita lo vamos a ver, fue un testimonio precioso de caminar con Dios. Y ahorita lo vamos a leer y nos vamos a sorprender. Pero muchos de los que se dicen cristianos, muchos de los que asisten a la iglesia, andan, viven más en el mundo que en las cosas de Dios. ¿Estarán caminando con Dios? Mucha gente se la pasa más en el internet, en el Facebook o no sé en qué tanta cosa, que en su comunión con Dios. ¿Estarán caminando con Dios? Yo pregunto, hay gente que se la pasa más en la televisión que estudiando la Biblia o que orando o en comunión con Dios. ¿Estará caminando con Dios o estará caminando con la telenovela de La Colorina? La nueva que salió, ¿no? Entonces fíjense, la palabra de Dios, yo quiero dejarles una tarea personal para que ustedes reflexionen con la palabra. No es para que me la traigan, a ver pastor, está bien mi tarea, es para ustedes. Busquen en una concordancia bíblica, y ahora el internet les ayuda mucho, todas las veces que en el Nuevo Testamento vean la palabra andar y vean, se van a dar cuenta cómo debe andar uno que es cristiano y cómo no debe andar uno que es cristiano. Y ustedes empiecen a palomear. Y por ejemplo dice Efesios 5:2 que debemos andar en amor. Y entonces, a ver, yo ando en amor, camino en amor, mi vida continuamente expresa el amor de Dios. Y entonces, si eso sucede en tu vida, pues le pones una palomita. Si no, le pones una tachecita. Y sigues buscando y te vas a encontrar, por ejemplo, Efesios 4:17 dice, ¿cómo no debemos andar? Fíjense, dice, que ya no, ¿qué dice? Andéis como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente. Esta palabra vanidad habla vaciedad, es decir, que su mente piensa en lo material, dinero, y quiero más, y quiero comprar, y su plática, y todo lo que hablan tiene que ver con dinero.
aquí la palabra de Dios dice, ya no andes. Entonces ahí, a ver, mi mente piensa más en las cosas de arriba. Entonces, si es real, pues le pones una palomita. Si no le pones, no, pues yo sí me la paso todavía pensando y quiero cambiar de carro y ya ando pensando en las vacaciones y ya ando pensando en casa, y tu mente está ocupada en las cosas que no te llevan más que a lo material, y ahí le pones una palomita o un tache y sigue buscando. Vas a encontrar decenas de palabras andar. Por ejemplo, Colosenses 1:10 dice que debemos andar. Colosenses 1:10, debemos andar como es digno del Señor, como es apropiado delante de Dios. Entonces tú te preguntas, a ver, esta semana, nada más evalúa tu última semana. Esta semana, ¿anduve como es digno del Señor? Y ahí tú te vas a responder, el Espíritu Santo te va a mostrar cómo estás. Y si sigues buscando, te vas a encontrar que la Biblia dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:11, que debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir. Y ahí le sigues punteando. Y si te das cuenta que andas como dice la palabra que debes andar, dice, Señor, gracias, ha sido tu fortaleza, ha sido la palabra. Pero si te das cuenta que andas más como no debes andar, lo más seguro es que no has nacido de nuevo. Háganlo por su propio bien. No es para que me la traiga, pastor, háganlo por ustedes. ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo vives cada día? Porque mucha gente dice, pues fui a la iglesia y oro y diezmo, pero se la pasan más en la vanidad de su mente y en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. El cristiano, vamos a Génesis 5:22, hace lo que hizo Enoc. Génesis 5:22 dice que Enoc caminó con Dios. Ahora, fíjense lo que dice. Ahorita que leímos el pasaje, dice que a los 65 años tuvo ¿a quién? A Matusalén. Y a partir de ahí caminó con Dios. No nos dice la Biblia cómo fue los 65 años anteriores. Lo más seguro es que el día que nació su hijo Matusalén, ese día decidió caminar con Dios. Y pongan mucha atención. Él vivió 365 años. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero los primeros 65 no se nos dice cómo fue su vida. Lo que sí se nos dice, escuchen ahí, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Escuchen, 300 años. ¿Cuánto tiempo caminó con Dios? ¿Cuánto tiempo? 300 años de comunión con Dios, de obediencia a Dios, de andar en la palabra, de dar buen testimonio, de agradar a Dios. 300 años. Muchos que vienen a las iglesias ni siquiera una semana pueden caminar con Dios. Salen y el lunes ya ofendieron a la esposa, ya el lunes ya hicieron una tranza, el martes ya le dijeron de la mamá al que se le atravesó. No pueden ni una semana caminar con Dios. ¿Y este hombre cuántos años? Salen de aquí, no, Señor, ahora sí, esta semana de verdad ya voy a tratar bien a mi esposa, ahora sí voy a obedecer a mis padres, ahora sí voy a amar a mi esposo, me voy a sujetar, y comienzas y decides en tu corazón hacerlo, y llega el lunes y el martes y ya no caminaste con Dios. Y te das cuenta que tu vida es un pasito para adelante y dos para atrás, y no es canción. Caminas con Dios, caminamos con Dios, mis hermanos. Vean ahí, caminó 300 años con Dios. ¿Saben por qué ya no caminó más con Dios? Versículo 24, porque Dios se lo llevó. Estaba tan cerca en su comunión con Dios, que Dios seguramente en su soberanía dijo, pues ya vente para acá. Y a lo mejor la familia, y Enoc, ¿dónde está Enoc? No, pues ya caminó con Dios, se fue a la presencia de Dios. Pero vean, los 300 años desde que realmente tuvo fe en Dios, ¿qué hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Cuántos meses? ¿Has caminado con Dios? ¿Has vivido en comunión con Dios? Yo me imagino esa escena, Enoc a lo mejor orando, a lo mejor estaba trabajando, no dice la Biblia, pero lo que sí dice es que tenía una íntima comunión con Dios. Y Dios dice, pues vente para acá. Era ya tan cercana su comunión que Dios se lo llevó. ¿Saben que solamente de 2 personas se dice en la Biblia que Dios se los llevó sin morir? ¿Quiénes son? Enoc
y Elías. ¿Se acuerdan esa escena? Ya hablaremos de Elías. Van caminando Eliseo con Elías y de repente unos carros de fuego y se fue Elías. Y ya lo único que le quedó a Eliseo fueron su manta, ¿no? Y la tomó y dijo, ¿dónde está? Y se lo llevó el Señor. Solamente 2 personas. Eso es obra de la soberanía de Dios. Pero nos deja la Biblia claramente que Enoc caminó con Dios. Dios se lo llevó sin morir. ¿Cuántos años caminó con Dios? 1 año sí, 1 no. Dice la Biblia, es que quiero que lo lean, 5:22. Otra vez dice ahí la palabra de Dios. Y caminó Enoc. Si quitamos nada más tantito el después que engendró a Matusalén, porque es una referencia, nada más dice, y caminó Enoc con Dios 300 años. 300 años de buen testimonio, 300 años de comunión con Dios. Y alguno dirá, bueno, es que se me hace que en los tiempos de Enoc pues las cosas estaban bien fáciles, pues si no había internet. No, pero en los tiempos de Enoc pues no había tentaciones. ¿Saben cómo era la condición de la tierra en los tiempos de Enoc, que son parte de los tiempos que también vivió Noé? Vamos a verlo en la Biblia, Génesis 6:5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Una traducción más actual dice así, traducción lenguaje actual, dice: en ese mundo o en ese tiempo en el mundo, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. ¿Cómo eran los tiempos donde vivía Enoc? De maldad. La gente, bueno, dice la Biblia que antes de la venida del Señor, ¿cómo va a estar la tierra? Como en los días de Noé, que eran parte de los días donde también vivió Enoc. Entonces así estaba el mundo. ¿Y cómo se mantuvo Enoc durante 300 años? Caminando con Dios. ¿Por qué caminó con Dios? Y aquí quiero que me pongan mucha atención, y voy a empezar este tema hoy y el próximo domingo. ¿Por qué pudo caminar Enoc con Dios? Y la pregunta es, ¿podemos, igual que Enoc, caminar con Dios? ¿Tener una comunión íntima? Por supuesto que sí. ¿Vivir una vida de buen testimonio? Sí. ¿Qué fue lo que permitió que Enoc caminara con Dios? La respuesta la tiene Hebreos 11, capítulo 5. ¿Saben por qué caminó así? Por la fe. La palabra fe, pistis en el griego, significa confiar en Dios, creer en Dios. ¿Por qué caminó como caminó Enoc? Porque creyó en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? ¿De veras? Entonces puedes caminar como caminó Enoc. Si no, no es fe. Porque es lo que quiero comenzar a compartirles hoy. La verdadera fe, la verdadera confianza en Dios te lleva a un cambio de vida. Si no, no fue fe. Habrá sido conocimiento intelectual, habrá sido lo que sea, pero vean lo que sucedió. Dice, por la fe Enoc fue transpuesto, es decir, Dios se lo llevó. Esa palabra traspuesto significa transferir. Dios lo transfirió de la tierra a su reino celestial, de una manera soberana. Alguien puede decir, ¿por qué a él sí y a mí no? Él es soberano. Porque alguno puede decir, ¿por qué no se llevó a Pablo o a Juan? ¿Saben por qué? Porque él es soberano, y él decidió llevarse a Enoc para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó pues a su presencia. Pero escuchen, y antes de que fuese traspuesto, tuvo ¿qué? Testimonio de haber agradado a Dios. Y si ya lo comparamos con Génesis 5, ¿por cuánto tiempo dio testimonio de haber agradado a Dios? 300 años. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué es lo que quiero dejar muy claro esta mañana, mis hermanos y quienes nos acompañan hoy? La fe bíblica, la fe genuina en Dios, te lleva necesariamente a un cambio de vida. Si no, no es fe. Si realmente tienes fe en Dios, tu vida cambia. Si alguien realmente un día depositó su fe en Jesucristo y dijo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, deposito mi fe, creo en la cruz del Calvario. Si esa fe fue genuina, tu vida cambia. Si no, no fue fe.
A lo mejor fue un convencimiento intelectual, te emocionaste, lloraste, dijiste yo quiero eso, me gusta esta onda del cristianismo, pero si no has cambiado, si no hay un cambio de vida, no fue fe. La prueba es Enoc, 300 años caminó con Dios, pero ya tenemos la respuesta, por la fe, porque tuvo fe en Dios. Y quien tiene fe en Dios nace de nuevo. Es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Sí llegamos a pecar, por supuesto. Y dice 1 Juan 2:1 que si hubiéramos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tu vida cotidiana se caracteriza porque caminas con Dios, porque tienes fe en Dios. La verdadera fe, para decirlo de manera muy clara, tiene como evidencia que caminas con Dios. Tiene como evidencia un cambio de vida. Y para caminar con Dios no estamos solos. Pablo dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo en Efesios 6:10, si ustedes leen todo ese capítulo, empieza a hablar de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que hay una batalla espiritual. Pero versículos antes, en el 10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos todo para caminar con Dios, dar buen testimonio. Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, y en 8 días explico un poco más de eso. Pero yo les pregunto, ¿has tenido fe en Dios? ¿Realmente tu fe fue genuina? Y alguien puede decir, ¿cómo lo puedo saber? ¿Has caminado con Dios? Tu fe lo demuestra. Miren, dice aquí la palabra de Dios que por la fe, Efesios 11:5, Enoc vivió lo que vivió. La verdadera fe, quien verdaderamente cree en Cristo, tiene una evidencia. Hay obras y hechos que evidencian que su fe fue genuina. Santiago en la Biblia nos lo explica, y con esto quiero ir hacia la parte final de esta mañana. Fíjense lo que nos explica Santiago en el capítulo 2, versículo 20. Porque ¿cuántos tienen amigos, familiares que dicen que tienen fe en Dios, pero viven en adulterio, viven de tranzas, son idólatras? ¿Cuántos tienen conocidos que dicen yo tengo mucha fe en Dios, pero ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera tienen una comunión con Dios, pero te dicen que tienen mucha fe en Dios, sí o no? ¿Cuánta gente conozco que dice, no, yo he oído hasta una vez agarraron a un secuestrador y dijo, yo tengo mucha fe en Dios? Imagínate si no, ¿no? ¿Será fe? Pero ¿saben qué? Me voy a ir más allá. Las iglesias están llenas de gente que dice que tiene fe en Dios, pero su vida sigue igual. ¿Habrá sido fe en Dios? Siguen igual, sí, exactamente igual, solo que ahora van a la iglesia, ahora dicen ya no soy de tal religión, ahora voy a la iglesia. Pero si tú sigues igual, tu fe no fue genuina. Santiago en el capítulo 2:20 dice, mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. En otras palabras, no es fe, no es la fe bíblica, no es la fe que salva, no es una fe genuina. La fe sin obras es muerta. Si alguien dice que es cristiano, que ha nacido de nuevo, la palabra obras, ergón en el griego significa acciones, hechos. Es decir, si alguien dice que tiene fe, pero no hay acciones y hechos que lo corroboren, esa fe ¿cómo está? Muerta. Es una expresión para decir esa fe no existe. No es la fe bíblica, será un convencimiento intelectual, pero si no hay acciones y evidencias y hechos que evidencien tu fe, no es fe. La iglesia está llena de gente que dice que tiene fe en Cristo, que hizo una oración. Es más, una vez un hermano me dijo, yo ya he hecho 20 oraciones para recibir a Cristo, y si no has cambiado, no tuviste fe. Así hagas 30. Yo antes de convertirme me paré como 15 veces que decía, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y me paraba y yo era el primeritito. Y después de casi un año me di cuenta que no había nacido de nuevo. La verdadera fe trae como consecuencia
un cambio de vida. Fíjense lo que dice versículos antes Santiago, en el versículo 14. Santiago, pongan mucha atención, Santiago está tratando el asunto de que la verdadera fe tiene una evidencia, las obras. No está diciendo que las obras salven. Está diciendo que la fe sin obras es muerta, no es fe genuina. Fíjense lo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Vean lo que dice ahí. Si alguno, ¿qué? Dice. La gente puede decir, tú puedes decir, yo puedo decir. Si alguno dice, tú puedes decir lo que quieras, pero dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene ¿qué? Obras, acciones, hechos que evidencien su fe? ¿Podrá la fe salvarle? Pues no, porque no es la fe genuina la que tiene como evidencia obras. Es decir, quiero que quede claro, Santiago no está diciendo que se necesitan obras para salvar, para ser salvos. La palabra de Dios es clara en Romanos 3:28. Pablo dice con toda claridad: concluimos pues, el hombre es justificado, declarado justo, santo, apartado para Dios, por fe, ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Hay un versículo que todos se han de saber de memoria. ¿Cuántos se saben de memoria Efesios 2, 8 y 9? ¿Te lo sé? ¿En griego? No, en griego no. Ese es un pasaje que fundamental en la doctrina bíblica. Dice, porque por gracia, la salvación es una gracia, es un regalo que no merecemos. Porque por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? La fe. La fe fue el medio, pero ¿qué nos salvó? La gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Santiago no está contradiciendo esto. Santiago lo que está diciendo, que esta fe que nos llevó a la gracia de la salvación tiene como evidencia ¿qué? Obras. ¿Sí me estoy explicando o nos regresamos? Santiago 2:14, fíjense lo que dice: hermanos míos, ¿de qué les aprovecha si alguno dice? Decir no empobrece, ¿verdad? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarte? No, porque no es la fe de Efesios 2, 8 y 9. Es un conocimiento intelectual, porque sabemos que por obras nadie se salva. Es más, dice Isaías 64, versículo 6, que nuestras justicias o nuestras buenas obras delante de Dios, ¿cómo son? Como trapo de inmundicia. Nuestras buenas obras sin Cristo son basura, no te pueden llevar a la salvación. Entonces no es por obras, pero quien realmente ha tenido fe en Dios tiene como evidencia obras. Es decir, no somos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para buenas obras. ¿Queda claro? Regresemos a Santiago 2:14, fíjense. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si no hay obras, si no hay un genuino cambio en su vida, esa fe, pues no fue fe. Hermanos, yo quisiera decirles que todos los que hacen una oración para recibir a Cristo son salvos. Lo único que puede evidenciar si son salvos o no, si hay fruto, si hay un cambio de vida, si hay obras, hay acciones, si caminan con Dios como caminó ¿quién? Enoc, en comunión íntima con Dios, tuvo una vida que agradó a Dios, etcétera, etcétera, durante toda su vida, 300 años, porque ya después no siguió dando buen testimonio aquí en esta tierra, porque ya se fue a dar buen testimonio en los cielos con el Señor, porque el Señor se lo llevó. Entonces, si alguien dice que tiene fe y no hay un cambio de vida, mis hermanos, esa es una fe muerta. Por eso Santiago a continuación pone un ejemplo muy práctico para demostrar que la fe sin obras pues no es fe. Fíjense este ejemplo que pone Santiago 2:15. Dice, y si un hermano o hermana, este es un ejemplo cotidiano para explicar Santiago cómo la fe sin obras es muerta, y el Espíritu Santo lo inspiró a poner este ejemplo que también trae algo de enseñanza. Fíjense, si un hermano o hermana están desnudos
y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Esta expresión, 2.15 estamos, ¿no? En 2.15. Esta expresión, hermano o hermana, están desnudos y en necesidad, habla de una persona que por alguna circunstancia llega un día donde no tiene que comer. Que llega un día, este día a lo mejor perdiste el trabajo y se te acabaron tus ahorros, y ese día, por cualquier causa, pero ese día no tienes ni para comer. Entonces imagínate que ese hermano o hermana va y toca a tu casa. Hermano Pedrito, ¿cómo está? Y este desnudo no es literal, ¿verdad? Va a llegar, te va a tocar a tu casa, va a estar vestido, pero habla de una necesidad extrema. Y te toca y te dice, ¿qué cree, hermano? Tengo necesidad, no he podido comer. Hoy ya pasaron 10 horas, estaba esperando un dinerito, me iban a, pero hermano, y he orado a Dios, porque está hablando de un hermano o hermana, ¿ya lo vieron? He orado a Dios y no tengo que comer. Y te toca la puerta, ¿qué tienes que hacer? Ve con el pastor. Hay gente que sí llegan, oiga hermano, tengo esta necesidad. Ve con el pastor. Si Dios te lo puso a ti, es para que tú, con sabiduría, con amor, le ayudes. No es para que se lo manden al pastor. ¿Se acuerdan cuando estábamos en domingo 10? Para los que no saben, estábamos sobre la avenida frente al Walmart, y seguido nos llegaba gente pues que veían a iglesia a pedir dinero. Eso es de lo más común. Oiga, que y entonces vaya con el pastor, y ahí me llegaban varios. ¿Y quién lo mandó? Y ya después le decía, si te llegó a ti, pues pide sabiduría, si debes o no ayudarlo. No eran hermanos, pero igual les podemos ayudar. Pero hay unos que viven de pedir nada más. Aquí no está hablando de una gente que no trabaja y que quiere vivir de lo que le dan los demás. Aquí está una persona, un cristiano, una cristiana que llegó a una circunstancia donde no tiene para comer. Entonces dice el versículo 16, ya te tocó la puerta, hermanito, no tengo que comer. Y fíjense, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? O sea, llegó con hambre, te dice, mira hermano, hasta la tripa me está sonando. Y tú le dices, hermano, que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Es más, ahorita que te vayas, me voy a poner a orar. ¿Le sirve de algo? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le aprovecha? Fíjense cómo este ejemplo cotidiano lo pone Santiago para ejemplificar que la fe sin obras es muerta. ¿De qué le aprovecha? ¿Se le quitó el hambre? Porque hay unos así, hermano, yo voy a orar por ti, no te preocupes, yo voy a orar por ti, es más, te voy a poner en oración en la iglesia. Pero tenía hambre para comer ese día. Insisto, habla de una persona que llega a esas circunstancias, no de personas, porque hay gente profesional que vive de pedir. No está hablando de ese tipo de personas. Hay gente que ya ni trabaja, y dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que no como. Y como me acuerdo de una vez que llegó de ahí enfrente de Walmart, llegó una persona que era un viene y me dijo, ¿qué cree? Me corrieron y necesito que me den porque me corrieron allá. Entonces teníamos la necesidad ahí en ese, como rentábamos de tiempo completo, del aseo, porque terminando los servicios ahí se ponían las hermanas y Rica y las demás a hacer el aseo. Y le dije, bueno, ahorita te podemos dar algo de comer, pero ¿quieres trabajo? Vente mañana y aquí tenemos necesidad del aseo. Sí, mañana vengo. ¿Saben cuándo regresó? Nunca. Entonces aquí no es esa la situación. Entonces imagínense que el hermano o hermana que venía con hambre, que le dolía el estómago, tú le dices, voy a orar por ti, y ni siquiera le dijiste, ven, a lo mejor tienes poco, a lo mejor nada más tenías frijolitos y tortillas, y le dices, pues mira, un frijolito para ti, otro para mí. ¿De qué le aprovecha si no le saciaste su hambre, su necesidad? ¿De qué le aprovecha? De nada. Bueno, dice Santiago en el siguiente versículo 17, así también, o sea, así como no le aprovecha a él que no le supla su necesidad de hambre, así también la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Queda claro el ejemplo que pone Santiago? Así como no le sirve a esa persona que le digas, yo voy a orar por ti, no le sacia su hambre, no te sirve una fe que no tiene como evidencia obras. No es la fe bíblica, no es la fe que salva, no es la fe que te lleva a caminar con Dios. Porque si no caminas con Dios, si no hay acciones y hechos que corroboren que tu fe es genuina, entonces esa fe fue pura emoción.
Y la iglesia de nuestro tiempo está llena de gente que nada más se emociona y ya hice mi oración y ya soy cristiano. Por eso ves en la televisión que un montón de cantantes se dicen cristianos y los ves igualitos, siguen cantando La Maldita Primavera y dicen que son cristianos, aman a Dios. ¿Cómo es esa fe? Muerta, porque no hay hechos, acciones correctas delante de Dios que evidencien que su fe es genuina. Y Santiago dice, versículo 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Qué necesitamos, fe o obras? Fe que nos llevará a tener obras. Porque puede decir obras. No, por obras nadie se salva. Pero aquí es un silogismo que él usa, dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál es lo correcto? La verdadera fe que nos lleva a las obras. De hecho, Efesios 2:10 dice, acabamos de leer Efesios 2:8 y 9. Escuchen: una vez que somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras. ¿Para qué nos creó? Para buenas obras. Si tú depositaste tu fe en Cristo, si tú naciste de nuevo, Él te hizo para buenas obras. Es más, dice, las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos, peripateo, para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la evidencia de uno que tuvo la fe de Efesios 2:8 y 9? Que camina en ¿qué? En buenas obras. Es la consecuencia, es la evidencia. Si tú dices que crees y no sucede esto en tu vida, dice Santiago en el versículo 19, de plano Santiago para dejarlo muy claro, dice Santiago 2:19, tú crees, a ver, tú que dices que tienes fe y no cambias y no hay obras, dice, tú crees que Dios es uno. ¿Cuántos creen que Dios es uno? O sea, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Bueno, dice, bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen. ¿Saben que los demonios creen en Dios y tiemblan? Cuando Jesucristo iba a sacar un endemoniado gadareno, iba a sacar los demonios le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Ellos creen, pero siguen en su maldad. No tienen la fe pistis. Creen en Dios, saben que es real. Hay mucha gente que cree en Dios igual que los demonios. Por eso decía un querido pastor, hay mucha gente en las iglesias que tiene la fe de los demonios. Creen en Dios, pero no cambian. Su fe no fue genuina. Entonces, no es garantía que digas que tienes fe. Y tú puedes analizar tu vida esta mañana. ¿Realmente he creído en Dios? Analiza. Desde el día que depositaste tu fe en Jesucristo, ¿tu vida ha cambiado? Realmente, honestamente, delante de Dios es entre tú y Dios. Si no, pues fue la misma fe que los ángeles caídos de Satanás. Vean qué claro Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y entonces sí, dice en el versículo 20 que leímos al principio, mas quieres saber, 2:20, Santiago 2:20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Queda claro. Si tú realmente crees en Jesucristo, si tú realmente depositas tu fe en Jesucristo, tu vida va a cambiar. Si no, saliste de una religión para entrar a una iglesia cristiana, nada más. Pero estar en una iglesia cristiana no te hace salvo. Puedes ir a la iglesia con sana doctrina más importante del país, más apegada a la palabra de Dios, pero si tú no depositas tu fe en Jesucristo, no vas a ser salvo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si mi fe fue genuina? Debe pasar lo que pasó con Enoc. Caminas con Dios. A lo mejor no 300 años, ¿verdad? No vamos a vivir tantos años, pero caminas con Dios. El día que una persona nace de nuevo, deposita su fe en Cristo, cambia su vida. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué?
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces termino para continuar el próximo domingo. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? Porque tuvo una fe genuina. Y quiero que noten algo. Alguien pregunta, bueno, vino Cristo para ofrecernos salvación. Y antes de Cristo, ¿cómo se salvaban? Por la fe. Siempre la fe ha sido el medio, ¿se dan cuenta? Y Hebreos 11 es una lista enunciativa de varios hombres de fe. Cristo no estaba, no había muerto por nuestros pecados, pero por la fe. Siempre el medio de salvación será la fe, y la salvación es producto de la gracia de Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto, fue llevado a la presencia de Dios para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese llevado, traspuesto, pues, tuvo testimonio. ¿Saben qué significa la palabra testimonio en el original? Significa que tu vida habla. Se los voy a explicar un poco más en 8 días. Pero muchas veces dices, ay, voy a evangelizar. Y debemos de hacerlo, compartirle a la gente. Mira Romanos 3:23, mira Romanos 6:23, Juan 3:16. Correcto, pero tu vida habla si realmente eres un hijo de Dios. Dice que su vida habló, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? ¿Por qué? Por la fe. Y en este libro de Hebreos nos describe claramente qué es la fe, y lo vamos a ver en 8 días. Pero fíjense qué claro es la vida de un hombre de fe. Enoc caminó con Dios, ¿cuánto? 300 años. Y Dios en su soberanía dijo, quiero que la historia de mi hijo Enoc quede registrada en la Biblia para que aprendamos. Porque si está escrito en la Biblia es para que aprendamos, y abundaremos un poco más en 8 días. Pero yo termino haciendo la pregunta: ¿es tu vida un testimonio de que agradas a Dios? ¿Caminas con Dios? ¿Son tus hechos y acciones la evidencia de que tu fe fue genuina? Vamos a despedirnos en oración. Honestamente y delante de Dios, reflexionemos. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? ¿Caminas con Dios? ¿Tienes una comunión íntima con Dios? ¿Cada día buscas su rostro, su palabra? ¿Es tu vida un testimonio con hechos y acciones de que realmente eres un hombre, una mujer que tuvo fe en Dios? Reflexionemos en esta vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Quizás te estés dando cuenta por la palabra de Dios, no solo ustedes, sino también quien nos escucha por internet. Quizás te estés dando cuenta por la palabra de Dios que has tenido una religión, que eres un asistente y simpatizante de una iglesia cristiana. Pero si tu vida no habla de un buen testimonio, no hay obras, no hay acciones que evidencien tu fe, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor no viene por denominaciones ni por cristianos de cierto nombre o de cierta iglesia. El Señor viene por todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, que depositó su fe en Jesucristo. Y la evidencia clara que la palabra de Dios nos presenta es que su vida cambia, porque Él nos hace nuevas criaturas. Habrá alguien esta mañana que el Espíritu Santo le está mostrando su necesidad de nacer de nuevo, de realmente entregarle tu vida a Jesucristo. Quizás ya tienes años de conocer. El conocimiento no es suficiente. Es necesaria la fe en Dios, en Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario. Habrá alguien aquí esta mañana que quiere decirle: Señor Jesús, creo realmente en tu muerte en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados.
necesito nacer de nuevo para vivir esa vida caminando contigo de aquí a que tú vengas por nosotros. Díselo ahí en tu lugar. Ahí díselo a Dios. Es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios, pero esta decisión es de vida o muerte, porque va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Y si tu decisión es genuina esta tarde, vas a comenzar a caminar con Dios. La gente lo va a notar, va a decir: ese camina diferente, habla diferente, viste diferente, trata a su esposa diferente, en el trabajo serás diferente, con tus hijos serás diferente. ¿Por qué? Porque Él te hace una nueva criatura, porque depositaste tu fe en Jesucristo. Examina tu vida, cómo eres con tu familia, cómo eres como esposo, cómo eres como esposa, cómo eres como empleado, cómo eres como patrón de un negocio. ¿Eres diferente? ¿Eres como dice la Escritura? ¿Cómo eres con los vecinos? ¿Cómo eres con tus hermanos aquí en Cristo? ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Caminas con Dios? Bendito Padre, yo te pido en esta hora que tu palabra caiga en buena tierra, para que dé fruto, y mucho fruto, al 100%, Señor. Que tú encuentres en nuestros corazones buena tierra, para que tu palabra germine y dé fruto, y caminemos en este mundo, caminemos contigo. Que el día que tú nos llames a tu presencia, sabiendo que lo más maravilloso va a ser estar allá, dejemos este ejemplo a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, que caminamos con Dios. Que la gente pueda decir: ese fue un hombre, una mujer de Dios que caminó con Dios. Pónganse de pie y oremos a Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos dejas como ejemplo la vida de Enoc, del cual todavía aprenderemos un poco más en 8 días. Pero qué frase tan pequeña y tan profunda de la vida de Enoc: caminó con Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas encontrar entre nosotros hombres y mujeres que caminemos contigo en comunión íntima, dando testimonio de una verdadera fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.